comenzar con el agradecimiento por la presencia, por la participación, celebrar que la Facultad de Humanidades, que la Escuela de Comunicación y que Emiliano puntualmente hayan creado las condiciones para que este encuentro pueda haberse dado, ¿sí? Para nosotros, como Consejo de Investigación, representa una gran satisfacción poder sumar un poco a que estas experiencias de construcción de redes federales tengan lugar. Pero un poquito desplazado de los saludos que habitualmente se hacen en estas ocasiones, quisiera recuperar un recuerdo que me parece que en este marco cobra un efecto de potencia, de verdad, que me parece digno de ser realzado. El 21 de noviembre de 2019, escuchaba a Emiliano Venier hablar nuevamente de un tema sobre el que trabaja insistentemente, que es el derecho a la educación y los derechos de la comunicación. ¿Sí? En ese momento, su análisis se inscribía en el marco de lo problemático que resultaba la mera reivindicación de la gratuidad de la educación superior si no se inscribía ese derecho en la trama de los riesgos que abrían las plataformas digitales. Todavía faltaban unos meses para que el COVID mostrase la contundencia de esa preocupación. Y en ese momento, en el escenario de los debates sobre educación superior y sobre gratuidad, el tema parecía marginal, porque la presencialidad era la moneda corriente de nuestras prácticas institucionales. No es que estemos ante la presencia de un visionario, sino más bien se trata de reconocer la valía de un diagnóstico del presente cuando uno pone atención a aquello que en el presente aparece como un peligro. ¿Sí? Y esa destreza se logra con trabajo, con el trabajo intelectual serio, con un trabajo comprometido, sostenido en el tiempo. Los años que han transcurrido hasta hoy demuestran la tenacidad de esa pregunta, ¿sí? Y también lo prolífico que ha sido para nuestra institución que ese interrogante, en aquel momento marginal, hoy traiga a todos ustedes aquí, ¿sí? Pero además de eso, me parece que es importante recuperar la pregunta de aquel entonces sobre la necesidad de inscribir las reivindicaciones de derechos en un plexo de tramas de gubernamentalidades que siempre abren desafíos para desentrañar las complejidades de nuestra experiencia contemporánea. Y en aquel momento, Emiliano marcaba cómo la educación superior se veía amenazada por el desarrollo de los MOOC. Ustedes hoy tendrán una referencia mucho más clara de lo que era para nosotros en aquel momento. Pero señalar que los cursos masivos, online, abiertos, gratuitos, eran una forma de disputar la gratuidad, ¿sí?, de la educación superior a través de un subsidio cruzado, ¿sí?, que se apropiaba de los datos como nueva materia prima de un capitalismo de plataforma, era difícil de entrever. Después de la pandemia y después del modo en que se han agigantado los unicornios de las plataformas digitales, no cabe ninguna duda de la relación que esa nueva materia prima tiene con una lógica de acumulación del capital que ha arrodillado al sistema público cuando todos tuvimos que traducir nuestra existencia bajo los límites y posibilidades que abrían las plataformas digitales privadas. Entonces, de algún modo volver a pensar los derechos culturales, los derechos de la comunicación y los derechos digitales en nuestra actualidad nos permite recuperar aquella experiencia, nos permite volver sobre la pandemia como parte de un acontecimiento del que aún no hemos podido hacer una verdadera experiencia, como aquello que todavía da que pensar en el presente,
prometo no extenderme más de media hora. Y ya termino. Pero no, más allá de la broma, seriamente, el espacio de la virtualidad que está allí, como aquello que todavía persiste en nuestro presente, aún cuando las voluntades institucionales de educación superior hayan hecho todo lo posible, ¿sí?, para volver a arrinconarla, para volver a colocar lo virtual en el lugar que tuvo la educación a distancia durante mucho tiempo dentro del sistema de educación superior argentino, que fue el lugar de la sospecha. Aquello que venía de la educación a distancia era no lo que había que alentar, sino lo que debía ser puesto bajo sospecha, ¿sí? Y aun cuando esa actitud se haya restablecido, la virtualidad sigue interpelándonos, y especialmente en un lugar como el nuestro, en el lugar del norte argentino, en el lugar del Triángulo del Litio. Porque ese espacio de la virtualidad, con toda la interpelación que tiene al conjunto de derechos que acabo de mencionar, también se asocia directamente a una geopolítica y a una geología de los medios, ¿no?, que coloca a nuestro territorio en un lugar clave para pensar cómo la recuperación de lo público, ¿sí?, de los bienes comunes, bajo la forma de los derechos, se vuelve cada vez más urgente. Y a la vez, con todo eso presente, sabiendo que la virtualidad, ¿sí?, y las formas de riqueza más enterradas de nuestro territorio se vinculan estrechamente, y eso incita a la reafirmación de lo público con mucha urgencia, sabemos y estamos advertidos de que la década del 90 señaló con mucha contundencia los límites de una política que se reduzca a la ampliación de derechos. Lo sabemos bajo la amarga experiencia de que es necesario pensar esos derechos en clave de gubernamentalidades que interpelen las lógicas de acumulación del capital. Porque si no, la mera afirmación de derechos puede siempre encubrir, ¿sí?, esa dinámica recurrente que tienen nuestras sociedades modernas de crecer siempre generando más y profundas desigualdades, ¿sí? Invitarnos entonces a reflexionar sobre esto me parece que es una de las tareas más urgentes, y celebro que Emiliano siga en esa brecha, ¿sí? Muchas gracias.